Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, como siempre, una vez más, estar aquí para conversar, para meditar, para compartir lo que hemos buscado, lo que hemos escudriñado, lo que hemos estudiado en ese libro maravilloso que está compuesto de otros libros, por supuesto, que se llama la Santa Biblia. Esperamos que tú hoy hayas leído la Santa Biblia. Y también agradecemos a todos aquellos quienes en las últimas horas nos estuvieron dejando mensajes y también nos estuvieron dejando preguntas. En realidad, no pensábamos que este pequeño tema que vamos a tratar anoche fuera del interés de muchos. Y bueno, estamos aquí para aportar algo más de lo que el Señor ya nos ha dado. Recuerden, uno enseña lo que uno ha aprendido y uno aprende a través del trabajo constante, del estudio, en este caso, de las escrituras. Recuerden, practicar y practicar. En este caso es un libro, hay que leer una vez y otra vez y ante todo conocerlo de tapa a tapa para que entonces podamos comprender claramente cuál es el programa y cómo es que todo esto se ha de dar. Una de las cosas que el ser humano desde tiempos remotos no suele hacer, no gusta hacer, es precisamente leer. Pero gracias al Señor tenemos aquí al Espíritu Santo que nos anima, que nos guía, que nos va a llevar de la manita hacia el amor de la palabra de Dios. Nos va a llevar hacia la palabra, nos va a llevar hacia la verdad, nos va a llevar a amar a Dios. Recuerden, eso siempre es algo que debemos de tener presente. Dios y su palabra son exactamente lo mismo. Nunca se les vaya a olvidar. Y para aquellos que nos estuvieron preguntando en los comentarios, y mira, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay cámara aquí? Bueno, primero que todo, el formato de este programita es de podcast y bueno, y en segundo lugar, de pronto, para quienes nos siguen de siempre, saben que tuvimos dificultades con nuestro equipo principal. Entonces, al menos de momento, hasta que el Señor provea, no tenemos la capacidad en cuanto a equipos para poder soportar la carga que demandaría poner una cámara y que puedan vernos. Pero de momento, como siempre lo hemos dicho también, lo importante es ver la palabra del Señor. Hemos venido a ver la palabra del Señor. Soy una voz que Dios ha entrenado nada más para este trabajo, pero por encima de todo eso, a Él es a quien te dirigimos y a Él es a quien tú debes de mirar. Así que no estamos haciendo proselitismo, pero lo que estamos haciendo es guiarte a mirar a Dios como el autor y consumador de tu fe. Y también recibíamos feedback de personas que nos preguntaban, oye, mira, predicador, oiga usted que está detrás de esa pantalla, ¿cómo se le ocurre decir idiotas a estas personas que se pusieron a hablar todas estas cosas sin medir las consecuencias? Bueno, ahí mismo está la respuesta, pero no use esa palabra adrede, ya que como lo verán en la lectura que vamos a hacer ahora en Mateo 5, versículos 22 al 24, y usando una versión que es la NTV, darás de cuenta que la palabra idiota figura en esta traducción. Ahí dice en el versículo 22, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Así que ahí está esa palabra, que no es otra palabra más que se traduce directamente del arameo, y esta es una palabra de desprecio que viene de la palabra raká, ¿ve? Y significa, bueno, pues, como dice ahí, desprecio, idiota, ¿ve? Entonces, pero en otras palabras, en otras Biblias dice otra palabra, ciertamente, no te has equivocado, pero quisimos, pues, hacer notar que llamar torpe a alguien no es algo que la Biblia no dice que hagas, sino que no lo hagas cuando estés lleno de ira. Y aquí lo demuestra con más lujo de detalles, ¿ve? En ira tú le dices idiota, en ira tú lo maldices, ¿ve? Eso es lo que la Biblia está condenando, eso es lo que el Señor nos estaba enseñando. Por eso es que vemos en los versículos 23 y 24
que sigue diciendo, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, claro, es obvio, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Aquí no está diciendo que no se use la palabra torpe, no está diciendo que no se use la palabra necio. Recuerden, estamos describiendo situaciones y sinceramente estos últimos videos que se estuvieron circulando semanas atrás en los distintos medios sociales a través de las redes, pues eran pues necedades, eran cosas pues propias de la torpeza de una mente de una persona inexperta en las cosas de Dios. Eso debemos de tenerlo siempre presente. Dios nos llama a ser expertos. Pablo lo dice de otra manera, él dice, deberíamos de ser maestros ya por causa del tiempo. Y, oiga, Pablo también lo pone muy en claro, pero todavía somos como bebés que necesitamos, pues, de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y hoy día vamos a hablar un poquito más de aquello que nos debería de convertir en maestros en las escrituras. No estoy hablando solo del ministro, no estoy hablando de aquel que sale y se para en el púlpito para predicar. Estoy hablando de todos nosotros, porque todos nosotros somos llamados a conocer la palabra de Dios. Si tú dices que tienes el Espíritu de Dios te conmina a buscar la palabra de Dios como tu fuente de entrenamiento y preparación para toda buena obra. Y según lo que está escrito en el libro de Judas, que esta preparación te va a convertir en alguien que presente defensa del evangelio. ¿Cómo vas a defender algo que no conoces? ¿Cómo vas a hablar de algo que no manejas? Pablo cuando exponía, Pablo cuando predicaba, Pablo cuando testificaba, él traía delante de sus oyentes la evidencia de que él realmente era alguien que podía argumentar. Oiga, no dudó cuando tuvo que presentar a ese Dios que nadie conocía, el Dios no conocido, ¿ve? Él con mucha sabiduría pudo argumentar de un Dios en aquel lugar que se le rendía culto y se le conocía como precisamente el no conocido. Miren, Dios nos ha preparado y esa preparación se ha hecho a través de su palabra. En Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, darás de cuenta rápidamente que son unos versículos muy conocidos. Y bueno, no vamos a hablar de completo ya a lo que está abordando, pero vamos a tomar una parte donde nos explica precisamente por qué es que se hizo lo que se hizo allá en el Gólgota y cómo es que Cristo, miren lo que dice ahí, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ve? El sacrificio de Cristo en la cruz fue con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Versículo 26 dice, para santificarla. Recuerda, el Espíritu Santo te lleva a la verdad. La verdad, ayer veíamos en Primera de Pedro, la verdad te santifica. La verdad santifica tu alma. ¿Ve? Purifica tu alma a través de la obediencia a la verdad. Entonces, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es importante esto. Oiga, predicador, alguien me decía en los comentarios, pero es obvio que todos debemos de conocer la palabra. Sinceramente es obvio, pero no todos entienden esa obviedad. Muchos piensan que ser cristiano es solamente asunto de una confesión o de una oración que se hizo hace un año, hace meses, hace años, ¿ve? O hace muchísimo tiempo, pero no se trata de eso. Es un diario caminar con Dios. La Biblia dice, caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Han estado hablando de rapto, han estado hablando de que viene el arrebatamiento, han estado hablando de que esto, que aquello, que el otro. 17, 18 de septiembre el arrebatamiento. 17, 18 de septiembre el arrebatamiento. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que está viendo, ¿ve? Hay burla por todos lados. Señores, la Biblia dice, y retomando esto último que mencioné de Enoc, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, fue transpuesto. Camina con Dios, camina con Dios. Sé guiado por el Espíritu de Dios a la verdad. Sea purificada tu alma a través de la obediencia a la verdad. ¿Ve? Y esto, ¿cómo es? ¿Y a través de qué medio lo voy a conseguir? Bueno, de ese medio tangible que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Pero hermano, en esa época no había Biblias. Ciertamente eran transmitidas estas cosas que ahora nosotros leemos en este libro llamado la Biblia,
de boca a oído. Cierto, es muy cierto. Y esto que se transmitía de boca a oído es precisamente lo que tú vas a encontrar escrito en ese libro maravilloso. Es lo mismo que sucedió con el Antiguo Testamento. Cuando se destruye el templo, cuando las tribus del norte, las tribus del sur son llevadas en cautiverio, ¿qué sucede? Bueno, comienzan a mezclarse con las culturas, con las religiones de ese mundo al que eran pues dirigidas, al que habían sido llevadas en cautiverio, y se comenzaron a olvidar las cosas que, bueno, hacían siempre en búsqueda de acercarse a Dios. Y en ese momento se vio la urgente necesidad de escribir, bueno, el Antiguo Testamento en libros, porque siempre fue transmitido de boca a oído, ¿ve? Pero ¿qué cosa se transmitía? La verdad, no algo que alguien se inventó, ¿ve? Hoy día tratan de decirnos que, bueno, así como la Biblia no estuvo escrita cuando Pablo escribió sus cartas o cuando se escribieron los evangelios o cuando estaban allá las primeras familias de cristianos testificando de Dios, entonces, pues, oiga, predicador, no es de pronto algo obvio que todo esto que hoy día conocemos como la tradición y que muchas religiones del mundo reconocen como tradición, es algo que ya se venía manifestando desde aquel entonces, aunque no esté escrito en ese libro. No, no es así. No es así. Según los críticos, y gracias a Dios por los críticos, la Biblia, al menos el libro de los Hechos, para tomar un ejemplo, se cree que se terminó de escribir allá por el año 130 después de Cristo, lo cual nos deja como una muestra, y una muestra muy significativa, de las vivencias del diario caminar de familias de creyentes por al menos 4 generaciones. ¡Wow! Gracias a Dios por los críticos. ¿Ve? Recuerden, para los que aman a Dios, todo le ayuda a bien, todo obra para bien. Gracias a Dios por los críticos y quienes nos dan, pues, ahí al menos evidencia de que en la Biblia, en estos escritos, tenemos todo aquello que hacía la iglesia por al menos 4 generaciones, ¿ve? Entonces ahí no está ninguna de estas cosas que después ya se comenzaron a inventar por votación y se comenzaron a añadir a la iglesia, pues, de una manera, pues, eh, para satisfacer el gusto de estos nuevos creyentes paganos. En lugar de ser santificados, eran más paganos y más mundanos que otra cosa, ¿ve? Entonces, la Biblia nos enseña que debemos ser santos. Recuerden, para ser santos tenemos que acercarnos a Dios. Para ser santos tenemos que conocer la palabra. Somos lavados por el agua de la palabra. ¿Ve? Eso. Y luego dice, a fin de presentársela a sí mismo, esto es por lo que nosotros vemos que la iglesia, por una motivación intrínseca, que es propia motivación del Espíritu de Dios, debe de prepararse, ¿ve? Para estar lista para ser presentada al Señor, ¿ve? Una iglesia gloriosa, que es gloria. Gloria viene de la palabra brillo. ¿Qué cosa es lo que tiene que mostrar la iglesia? Tiene que brillar la palabra de Dios. Ve eso con lo que ha sido ungida. El Espíritu Santo tiene que brillar a través de ella. Ve que no tuviese mancha, que no tuviese arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Una vez más, una de las razones por las cuales la gente o muchas de estas personas salieron a expresar que, mira, viene el rapto, 17 y 18 de septiembre, 17 y 18 de septiembre. Oiga, y no te presentaban la palabra, no te presentaban la escritura, no te decían, mira, esto se cumplió, esto no se cumplió, esto se cumplió, no se cumplió. No, simplemente te decían, mira, yo soñé, el rapto es el 17 y 18 de septiembre. Ah, que mira, yo tuve una misión, rapto 17 y 18 de septiembre. Otros, manera más elocuente, predicadores supuestamente salían a decir que el rapto es el 17 y el 18 de septiembre, que mira la evidencia lo declara. No es así, no es así. Y aquí estamos leyendo, ¿ve? Que, oiga, todo creyente necesita conocer las escrituras para que conozcan el orden, para que conozcan el orden de cómo va a suceder todo esto. Hoy día alrededor de nosotros tenemos gente que es preterista, gente que dice que, oiga, todo lo que se tenía que cumplir se cumplió. Gente semi-preterista, quienes todavía creen que hay cosas que todavía no se han cumplido. Tenemos a milenialistas, tenemos, oiga, hay de todo allá afuera. ¿Qué cosa tenemos que hacer para salir de este mundo de confusión? Leer las escrituras, conocer las escrituras, ¿ve? En el libro de Apocalipsis 19, versículos 7 al 8, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, esto es la iglesia, se ha preparado. Es algo intrínseco, de por sí se ha preparado. Usted se ha preparado. Yo leía en los comentarios, personas decían, pero están anunciando el rapto y no se ha preparado nadie. Es más, ninguna iglesia está preparada. Señores, hay ahí un remanente. Hay por ahí santos y santas. Quizás no es la mayoría,
pero hay un remanente que está preparándose para el encuentro con el Señor. Usted tiene que buscar, procurar estar listo ahora mismo para encontrarse con el Señor, ¿ve? Y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. La vestimenta en la Biblia es enseñanza, es doctrina, ¿ve? Eso tienes que tenerlo presente. Este lino fino, limpio y resplandeciente, enseñanza limpia, enseñanza resplandeciente, que brote de esta enseñanza la gloria a Dios, ¿ve? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿ve? Esa vestimenta. ¿Cómo vas a tener acciones justas si el justo no está en ti? El Espíritu Santo te guía a toda la verdad. El Espíritu Santo te guía a hacer obras de justicia. Oh, mira, hermano, estás hablando de obras de justicia. Tú no tienes que hacer las obras. El Espíritu de Dios tiene que hacer su obra, presentarte como un hijo, una hija, un nuevo ser, una nueva criatura, ¿ve? Aquellos por quienes la tierra tiene dolores de parto, dice la Biblia, por ver el día de su manifestación, ¿ve? Su manifestación. Entonces, si seguimos avanzando, en el libro de Apocalipsis 21, versículo 2, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Nuevamente nos habla del atavío, de la enseñanza, de la doctrina. ¿Eso cómo se consigue? O ya lo vimos hace un rato, es una cosa intrínseca, ¿ve? Eso es algo que hace la iglesia de manera proactiva. No hay nadie que tenga que decirle, oiga, estudie, oiga, lea la Biblia, oiga, haga esto, haga aquello y haga lo otro. No, de por sí lo hace, ¿ve? Es por eso que todos debemos de estar en ese nivel para que entonces cesen las contiendas, cesen las divisiones, cesen todo tipo de cosas, ¿ve? Para que podamos llegar a unidad de fe. Tenemos que conocer la palabra. La palabra nos santifica, la palabra es verdad y tenemos que obedecer a la verdad, ¿ve? Entonces, en Apocalipsis 21, versículo 9, también encontramos otra declaración maravillosa. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada. La esposa del Cordero está desposada, ya es su prometida, ¿ve? Ya está actuando como tal, ¿ve? Eso tienes que tenerlo presente. Es la esposa del Cordero, ¿ve? Entonces se ha preparado, ¿ve? Se ha preparado, se ha alistado para el encuentro con el Señor. Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. El espíritu y la esposa, el espíritu y sus santos, sus santas, la esposa, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, hablan, el espíritu y la esposa hablan la misma cosa. Ven, ven, ¿ve? Y el que oye, diga, ven. Eso es lo que tiene que haber, ¿ve? Hoy día encontramos tanta, pero tanta división, ¿ve? Hoy día encontramos tanto de todo, pero menos de Dios, ¿ve? Hoy día la cultura nos está ganando la batalla, ¿ve? Cuando la Biblia dice que los primeros cristianos, los primeros creyentes, pusieron al mundo de cabeza y hoy el mundo nos está poniendo de cabeza a nosotros. ¿Qué pasó? Bueno, nos relajamos, ¿ve? Nos alejamos de aquello que nos dio siempre la seguridad, de aquello que nos mantenía en victoria. Cuando el pueblo de Israel llegó a Jericó, ¿qué dijo Rahab? Oigan, ustedes son de aquel pueblo cuyo Dios pelea por ustedes y aquel Dios nunca pierde batalla. Tenemos miedo. Aquí la gente dice que a todos nos van a matar. Ese Dios no pierde batalla. Ese Dios es poderoso. Ese Dios, donde quiera que pone su pie, eso es de ese Dios. Ustedes son de ahí. Y ese debe ser nuestro testimonio, ¿ve? Señores cristianos, creyentes, reflexionemos al respecto. Esto no es una crítica, esto es una llamada de atención a que vuelvas a hacer lo que el creyente siempre hizo. ¿Y qué cosa hizo el creyente? Amar la palabra, amar a Dios, con toda su fuerza, con todo su ser, con todo su corazón. El creyente fue traído al amor por la palabra de Dios. Miren ustedes la reacción de aquellos hombres en Berea cuando Pablo testificaba, cuando Pablo predicaba. Se fueron a examinar las escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era tal cual. Así debe de ser usted. Así debemos de ser todos nosotros. Cada cosa que escuchamos, filtrarla por la palabra. ¿Ve? Filtrarla por la palabra. Y entonces podamos redimir ese mal testimonio que han ganado muchos por causa de aquellos que desconocen la palabra de Dios y actúan alocadamente, ¿ve? Y traen vituperio sobre la iglesia. Que Dios nos dé fuerza, que Dios nos dé ánimo, que Dios nos dé aliento, que Dios nos conmine a buscarle eh,
de todo corazón y rescatemos las palabras del salmista. Meditemos en su palabra de día y de noche. ¿Y qué hago para meditar? Primero hay que leer. Hermano, pero me da sueño. Hermano, oiga, predicador, pero es fácil para usted. Para ninguno fue fácil. Recuerden, nosotros hacemos lo que vemos a otros hacer. Y lastimosamente en las casas, los papás, las mamás no leen. Y es difícil para un niño venir y leer la Biblia. No se animan los unos a los otros a leer siquiera un libro. La recomendación es conoce tu Biblia, lee tu Biblia, conoce todo lo que está escrito en tu Biblia, conoce sobre historia, ¿ve? Conoce sobre historia. Es importante conocer la historia, ¿ve? Para que puedas identificar dónde está todo esto que está diciéndose en la Biblia y también conoce cómo funcionan todas las cosas que están a tu alrededor. Es importante que no seas hallado ignorante. Y entonces te convertirás en alguien que tiene argumentos. Y cuando tú tienes argumentos, te conviertes en un líder que argumenta, ¿ve? En alguien que puede defender una postura. Hoy día nos están haciendo retroceder todas estas cosas que están surgiendo en la sociedad, promovidas por estas políticas modernas, ¿ve? Y, oiga, no tenemos argumento. Tenemos que tener argumento. Porque alguien por allá decía, dato mata relato. Tenemos que tener el dato, ¿ve? Y la única forma de tener el dato, lastimosamente, y saber que eso es algo real o es la verdad, es que tú mismo tengas esa experiencia con el Señor, que tú mismo busques esa experiencia con el Señor, que tú mismo veas con tus propios ojos y disiernas con tu propio ser que lo que estás viendo es lo que tú estás experimentando que es la verdad. Busca de todo corazón amar a Dios a través de su palabra. A Dios nadie le vio, dijo Jesús. ¿Y cómo le vamos a estudiar a Dios? Bueno, hay un librito maravilloso que se llama la Santa Biblia. Entonces, pónganle ganas y como siempre, aquí estamos para ayudar en lo que se pueda y para que todos al final le demos la gloria a Dios. Dios me los bendiga, oren por nosotros, estamos orando por ustedes. No se enojen si algo quizás no suena correcto. Recuerden, somos humanos, tenemos, oiga, muchas probabilidades a errar incluso en lo que decimos, pero aquí estamos para aprender juntos, orar los unos por los otros y recordarte una vez más que Dios atiende primero la oración que haces por otro. ¿Ve? Dios atiende primero la oración que haces por alguien más. Entonces, intercedamos los unos por los otros, intercedamos los unos por los otros y vamos a lograr hacer ese vínculo perfecto que nos convertirá en ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la iglesia sepa quién realmente ella es, y cómo la iglesia va a saber quién realmente ella es a través del estudio de la palabra, cuando la iglesia sepa realmente quién es ella, será un ejército invencible. ¡Wow! Dios nos bendiga. Nos vemos en el próximo programa.